Bienvenidos al teórico número 2 de Botánica Morfológica. Nosotros nos vamos a ubicar en la unidad 2 del programa analítico llamada Exomorfología de las angiospermas y sus adaptaciones, haciendo foco en la estructura vegetativa de las plantas, principalmente herbáceas anuales y bienales. Recordemos que las angiospermas son plantas que tienen las semillas encerradas en frutos. Vamos a estudiar su exomorfología, es decir, la estructura externa. Y vamos a ubicarnos tanto en la subclase dicotiledóneas como monocotiledóneas. En ambas es posible diferenciar un sistema radical, generalmente subterráneo, formado por las raíces, y un sistema caulinar formado por el vástago, que comprende el eje o tallo y las hojas. Analizamos el sistema radical. Ese sistema puede ser alo-rizo u homo-rizo. Hablamos de sistema radical alo-rizo cuando está constituido por una raíz principal que se origina a partir de la radícula del embrión de la planta en miniatura contenida en la semilla y se desarrollan a partir de esa raíz principal raíces laterales. En el caso del sistema radical homo-rizo, todas las raíces que posee se denominan adventicias y no se desarrollan a partir de la radícula del embrión, sino de cualquier otra parte del cuerpo de la planta. El sistema radical alo-rizo es típico de dicotiledóneas y el homo-rizo de monocotiledóneas. Las raíces adventicias, como dijimos, también se denominan en cabellera, se forman a partir de cualquier parte del cuerpo de la planta y en algunos casos se desarrollan raíces de anclaje, gruesas raíces que se forman en los nudos basales de los tallos, especialmente en poáceas, por ejemplo en los cereales, en donde deben sostener los ejes o tallos inflorescencias muy pesadas. Pasamos ahora a analizar el sistema caulinar. También lo haremos en dicotiledóneas y monocotiledóneas. En ellos encontramos, como dijimos antes, un eje o tallo y las hojas. En esta fotografía observamos una plántula. Allí podemos ubicar nudos en donde se insertan las hojas, en el tallo y entre nudos los espacios entre nudos sucesivos. Podemos diferenciar el hipocótilo o porción del tallo embrional desarrollado por debajo de los cotiledones y el epicótilo ubicado por encima de los cotiledones. En los nudos ubicamos las hojas, como dijimos antes, y en la axila de esas hojas la yema axilar. En el extremo superior del eje se va a ubicar la yema terminal. Y observamos un esquema del lado izquierdo de hojas que se insertan en nudos. La lámina se ve de color verde ovalada y tiene una serie de nervaduras o venas que van a conducir el alimento por esas hojas. La disposición de esas nervaduras puede ser de forma paralela y hablamos de venación paralelinervada o en forma de red y hablamos de disposición retinervada. La venación paralelinervada es característica de monocotiledóneas y la retinervada de dicotiledóneas. En las dicotiledóneas, las hojas pueden ser simples o compuestas. En este caso estamos observando dos hojas simples que se unen en el nudo al tallo y en la axila de esas hojas encontramos yemas axilares. Esas hojas simples están formadas por un pecíolo y una lámina. En este caso hablamos de hojas simples pecioladas.
Cuando no tienen pecíolo, se dice que son sésiles o sentadas. Recordemos que la lámina, donde están las nervaduras o la venación de estas hojas, es de tipo retinervada. Observamos en la parte superior derecha variabilidad de hojas de dicotiledóneas. Recordemos que las primeras hojas que tiene cualquier planta son los cotiledones, que podían o no ser fotosintetizantes dependiendo del tipo de germinación que tuviera la plántula. Vamos a estudiar ahora un poquito más en detalle las hojas normales o nomofilos que tienen estas dicotiledóneas. Aquí estamos observando hojas simples que tienen un pecíolo y una lámina que forman una parte distal que se une al tallo por una base foliar. Siempre en la axila de las hojas vamos a encontrar yemas axilares. En una hoja compuesta vamos a encontrar las siguientes partes. Puede haber o no pecíolo. Y vamos a encontrar que la lámina se divide en partes denominadas folíolos, que se insertan en un eje o raquis. En la axila de la hoja siempre vamos a encontrar la yema axilar. Las hojas compuestas pueden clasificarse según se dividan en folíolos como pinaticompuestas o pinnadas, y si la lámina se divide además en foliolulos, bipinaticompuestas o bipinnadas. En el primer caso, los folíolos se insertan en un raquis, siendo las hojas pecioladas o no. En el segundo caso, además del raquis sobre el que se insertan los foliolulos se insertan en un raquis de segundo orden. Existen diferentes tipos de hojas compuestas. Además de la clasificación de pinnadas o bipinnadas, podemos ver que dentro de las pinnadas se habla de hojas trifolioladas cuando tienen 3 folíolos y hojas palmaticompuestas cuando tienen varios folíolos que asemejan la palma de una mano. Tanto las trifoliadas como las palmaticompuestas son hojas pinnadas. En las poáceas, que son monocotiledóneas, las hojas tienen sus particularidades como se ve en las fotos. La venación, ya habíamos hablado de que era paralela. Por otra parte, son hojas sésiles, con una vaina que rodea y envuelve al tallo, que puede ser abierta o cerrada y protege a la yema axilar. Y una lámina acintada generalmente, donde podemos observar muy bien la venación paralelinervada. Además, entre vaina y lámina podemos encontrar la lígula, que es una formación membranosa generalmente asociada a la protección de la yema axilar, por ejemplo, para evitar que se escurra el agua, y por otro lado, también se la considera que puede ser una parte que contribuya a la fotosíntesis, aunque su función no está estrictamente definida. Además, en la base de la lámina podemos encontrar a veces aurículas que son muy importantes para poder diferenciar a los cereales, por ejemplo. ¿Y cómo se insertan estas hojas en el nudo? Nos referimos a esto como filotaxis, que puede ser alterna o verticilada. Filotaxis alterna se denomina aquella en la que se inserta una hoja por nudo. Puede ser espiralada cuando el ángulo entre hojas sucesivas es menor de 180 grados o dística cuando el ángulo que forma la inserción entre dos hojas sucesivas es de 180 grados. Si en cambio se inserta más de una hoja por nudo, la filotaxis es de tipo verticilada. Si hay, como en el caso del dibujo, 2 hojas por nudo, hablamos de una filotaxis verticilada dímera. Caso, observamos la filotaxis alterna espiralada de un jazmín del Paraguay,
en donde se puede observar que en cada nudo delimitado con esas líneas de puntos de colores claros, se observa una hoja. Las líneas de puntos entonces nos muestran cómo se observa el nudo desde una mirada superior, desde arriba. En el caso de la filotaxis verticilada, vamos a observar que en cada uno de los nudos existen dos hojas. Por lo tanto, se habla de verticilos dímeros. Aquí observamos hojas compuestas insertas, en el caso de la fotografía de la parte superior, en el mismo nudo, por lo tanto hablamos de una filotaxis verticilada dímera, y en el de abajo las hojas se insertan en nudos distintos y hablamos de hojas que tienen una filotaxis alterna espiralada. En el caso de las poáceas, vamos a encontrar una filotaxis alterna dística, es decir, una hoja por nudo distante de la otra a 180 grados. En las plantas que estudiamos, las yemas originan las ramas y este sistema de ramificación se denomina lateral o monopodial. Se puede dividir en dos tipos, monopodial monopódico o monopodial simpódico. Si la yema apical crece en forma indefinida, se denomina monopodial monopódico, mientras que si esa yema terminal tiene crecimiento definido, es monopodial simpódico. Viendo ejemplos de ambos tipos de sistemas de ramificación. Dijimos entonces que en el monopodial monopódico la yema terminal crece indefinidamente, mientras que en el simpódico las ramas laterales superan al eje principal y son ellas las que continúan con el crecimiento de la planta siguiendo el mismo patrón. Como ejemplo de sistema monopodial monopódico, hemos elegido el trébol de olor blanco y como simpódico el pimiento. Un tipo de sistema de ramificación monopodial monopódico lo constituyen los macollos de las gramíneas o poáceas, muy buscado en los cereales, este tema del macollaje, ya que el número de macollos generalmente define el número potencial de espigas que tendrá la planta. En algunas gramíneas, el crecimiento del macollo es por dentro de la vaina de la hoja textriz o axilante y paralelo al eje principal. En ese caso, hablamos de un macollo intravaginal, mientras que en otros casos atraviesa el nuevo macollo de manera perpendicular la vaina de la hoja textriz o axilante y se trata de un macollo extravaginal. También es interesante tener en cuenta que el crecimiento de la yema terminal indica lo que se denomina dominancia apical. Cuando las plantas tienen una dominancia apical y un sistema de ramificación monopodial monopódico, como vemos en el girasol, no necesitamos colaborar con tutores para el desarrollo de la planta, como en el caso del tomate que se ve a la derecha, en donde necesitamos darle un soporte o eje para que sostenga a ese sistema de ramificación monopodial simpódico. Vamos a estudiar ahora algunas variaciones de la morfología de los órganos vegetativos de la planta en relación principalmente a la temperatura. Comenzamos con las raíces napiformes. Aquí la acumulación de reservas se produce en la raíz principal y en algunas ocasiones, como en la zanahoria que vemos dibujada o en la fotografía de la parte superior, en el hipocótilo. La raíz principal se engrosa, las raíces laterales son muy delgadas, el hipocótilo lo vemos engrosado también y esto le va a permitir a la planta pasar un periodo desfavorable. Son plantas bienales, cumplen su ciclo de vida en 2 años o 2 ciclos. Los tubérculos caulinares pueden ser bienales o perennes. Aquí estamos viendo ejemplos de tubérculos caulinares bienales.
del rabanito, de la remolacha, que desarrollan su ciclo de vida en 2 periodos, estaciones o años, acumulando las reservas, por ejemplo, en el hipocótilo o en alguna parte del tallo, para sobrevivir a la estación desfavorable. Es interesante también estudiar las características de las plantas trepadoras. Generalmente desarrollan zarcillos que pueden ser foliares o caulinares, es decir, desarrollarse a partir de la hoja y entonces son zarcillos foliares, o caulinares si es una modificación de tallo. Los zarcillos actúan como fijadores debido a la intensa excitabilidad al contacto. Son filiformes y permiten que la planta se adhiera al lugar a donde va a crecer. También podemos encontrar aguijones y espinas. En estos casos, los aguijones son excrescencias epidérmicas que en algunas plantas son utilizadas para apoyarse a soportes. En otros casos, hay espinas o pelos rígidos que también pueden ayudar al mismo fin. Con esto hemos terminado la primera parte del teórico número 2. Nos vemos en la segunda parte y nos escuchamos. Gracias por su atención.